¿qué es mejor, un router o un MiFi? No, tienen usos distintos. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Viajando Simple. Pues ya sabéis que me encanta traer a expertos a este podcast y por eso hoy os traigo a José Antonio Espiau para charlar sobre el tema de tener internet 4G, bueno 4G o 5G. Ya veremos a ver qué nos cuenta el invitado de hoy, pero bueno, él es alguien que sabe tanto que incluso alumnos universitarios reconocen que han tenido que acudir a él ya que su profesor de redes no se explicaban tan bien. Así que nada, alucinante. Pero bueno, una vez más recordaros que estos podcasts están patrocinados por Salvacaldú, que es vuestro seguro para campers, motos, autocaravanas, caravanas, coches clásicos, lo que queráis. Si les contactáis, decirles que vais de mi parte, cómo no. Y bueno, antes de dar paso a José Antonio, quiero contarle a él y a vosotros muy brevemente qué es lo que he estado haciendo para tener internet en esta Volkswagen T4 estos últimos años, ¿no? Para trabajar un poco en ruta. Porque sí, yo llevo desde 2018 trabajando por toda Europa con un simple móvil con el que comparto la conexión al ordenador. Pero ahora me he comprado un pequeño camión y quiero dar un paso adelante con todo este tema de internet, pues para tener mejoras, ¿no? Como voy a tener mejoras con el tema del baño, como voy a tener mejoras con muchas cosas, pues internet también es algo que seguro que hacemos algo por ello. Porque es que es súper desesperante trabajar con una conexión lenta. Yo hay veces que digo, prefiero no hacer nada y ya está. Sobre todo cuando hay poca cobertura, uno de los trucos que yo suelo hacer, que ya lo he comentado por aquí alguna vez, a ver qué nos dice José Antonio de esto, es poner el móvil en el techo. Porque de verdad que muchísimas veces he notado un cambio bastante brutal de estar dentro de una furgoneta también, claro que tiene aislamiento y todo, a ponerlo en el techo mejora mucho. Y otro truco que también he usado en el pasado es tener una SIM francesa en este caso, una SIM extranjera cualquiera vale, porque con esa podía encontrar el operador que yo quisiese, ¿no? Entonces podía elegir Movistar, Vodafone o Orange estando dentro de España con esa tarjeta SIM francesa y eso también ha sido muy buena ayuda. Pero bueno, lo que tengo pensado para el camión no es simplemente poner un router pequeñito, un MiFi, que además creo que a nuestro invitado hoy no lo acaban de convencer, pero si no quiero poner un router mejor, un router de verdad y una antena para amplificar esa señal del router en el techo. Y bueno, ahora ya sí, con el contexto que os he dado, vamos a dar paso a José Antonio. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Y lo primero, gracias por aceptar la invitación al podcast de Viajando Simple. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Nada, encantado de estar aquí y de poder poner un poquito de luz a todos tus oyentes sobre redes y sobre básicamente cómo tener conectividad cuando estamos ya fuera de un entorno urbano o cuando ya no, últimamente la gente está acostumbrada a velocidades muy altas, ahora parece ser que todo que no sea velocidad gigabit por fibra con unas latencias mínimas parece que es una porquería, pero claro, hay muchos casos en los que eso no es posible y sobre todo que no hace falta. Realmente hoy en día las redes de fibra son ultra rápidas, pero aunque fueran 10 veces más lentas no pasaría nada porque para el 99,9% de la gente daría igual. Harías lo mismo, navegarías por internet, verías un vídeo de YouTube, de Netflix, harías exactamente lo mismo. Sí, yo me imagino que para casos muy puntuales, pues sí que tener algo excepcional, pues cambia, ¿no? Pero yo creo que lo que tú dices, ¿no? Para la gran mayoría, yo desde luego tampoco, si no he hecho ningún cambio hasta la fecha, es porque tampoco me he quejado demasiado, ¿no? Pero bueno, José Antonio, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas antes de empezar ya a hablar de lleno sobre redes. Sí, bueno, me imagino que más de uno me conocerá. Yo realmente todo el mundo me conoce por las redes y por todos sitios como MacHosan y estoy al frente de Naseros. Naseros es una web y sobre todo un canal de YouTube que habla sobre redes y sobre almacenamiento, sobre todo que tenga que ver con discos duros, con NAS, con routers, con switches, todo que tenga que ver eso, con las redes. Y también evidentemente he tratado el tema del 4G, he hecho vídeos de antenas y de routers 4G
4G, y también ahora voy a empezar ya una serie de vídeos específicos sobre 5G para explicar qué es el 5G, traer routers, explicar las bondades del 5G, porque mucha gente asocia al 5G como que es algo que es muy rápido, que es verdad que es más rápido, pero las principales cualidades del 5G no es la rapidez, son otras cosas que si quieres, bueno, luego comentaremos, y que precisamente a tus seguidores, a la gente que se mueve en caravanas y que vive en zonas rurales y en zonas apartadas o en medio del campo, les va a venir muy bien, ya lo veréis. Sí, qué bueno. Y bueno, para los que te conocemos ya sabemos perfectamente que tú sabes un montón de todo esto, pero tengo curiosidad de por qué sabes de todo esto, si lo has estudiado, si simplemente ha sido algo que te ha gustado y de forma un poco personal has aprendido o cómo. Sí, pues mucha gente se piensa que soy ingeniero informático y no, yo estudié ingeniería industrial, no ingeniería informática. Lo que pasa que yo siempre me ha gustado mucho la informática, siempre me ha apasionado. De hecho, quería haber estudiado ingeniería informática, pero en su día en Zaragoza no existía, me tenía que ir fuera y bueno, al final estudié ingeniería industrial y es una cosa que siempre he tenido ahí y de toda vida siempre he estado cacharreando, aprendiendo, leyendo y bueno, pues autodidacta en este aspecto, pero bueno, a la larga son muchos años, he tenido la oportunidad de probar muchos equipos porque los fabricantes me los envían y bueno, tengo bastante experiencia. Sí, 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 no, la verdad es que es una gozada ver todos los vídeos que tienes probando 20.000 cacharros diferentes, antenas, routers, sí, es una pasada. Así que bueno, por supuesto dejaremos luego un enlace al artículo que acompaña este podcast, que será viajandosimple.com/redes, donde tendréis un enlace a todo lo que hablemos hoy y a todos los vídeos que crea José Antonio en Aseros, y bueno, y todas sus redes sociales y tal para que le echéis un vistazo. Pero si quieres vamos a empezar hablando un poco de cuál crees tú que es la diferencia de calidad de tener, pues lo que estoy haciendo yo, simplemente compartir los datos del móvil con un ordenador, allá tener un router especial, por supuesto que acepte tarjeta SIM y compartas eso con un ordenador estando de viaje. ¿Hay mucho cambio? Sí, hay mucho. Los teléfonos móviles están pensados pues para tener una conectividad y luego salió el famoso tethering, que es que compartes la conexión y bueno, pues están pensados para en un momento puntual darle conectividad a un portátil, a otro teléfono, a una tablet, pero realmente no están pensados para eso, no tienen las antenas preparadas para eso ni la electrónica preparada. Ten en cuenta que la antena que tiene un móvil dentro es una antena muy pequeñita, no, físicamente no cabe una antena muy grande. Sí. Entonces, lo ideal es utilizar un router y una antena. Ya dependiendo del uso que le vayas a hacer y dependiendo de las características de tus necesidades, se pueden poner antenas más grandes, más pequeñas, internas, externas, routers mejores, peores, que acepten una doble SIM porque a lo mejor es vital para ti la conectividad. Por ejemplo, imagínate una fábrica, yo conozco fábricas que están en medio del campo porque a lo mejor es una mina que necesita tener conectividad, pero claro, es una mina que está a campo abierto, entonces necesitan tener conectividad y ahí lo que utilizan es a lo mejor un router que es caro, que es especial, que tiene dos SIM, de tal manera que tiene dos operadoras o de la misma operadora, pero tiene dos SIM, de tal manera que chupa datos de una, por decirlo de alguna manera, y si en algún momento falla esa, entra la otra en servicio o a lo mejor está utilizando las dos a la vez. Hay muchas maneras de hacerlo, pero evidentemente no es lo mismo tener un teléfono que comparta la conexión a tener un router que comparta esa conexión ya de otra manera, que tenga puertos Ethernet para poder llevarlo a un ordenador. Es totalmente diferente. Lo más ocurrido, lo más común es hacer lo que haces tú, pero cuando ya te planteas algo a largo plazo, como decir, oye, tengo una caravana o tengo una casa en el campo que voy los fines de semana, estar siempre compartiendo no es plan. Ahí lo ideal es ya colocar un router y colocar, pues como si dijéramos, una infraestructura igual que tienes en una casa con una conexión de fibra, que tienes tu router con todo conectado al router y una estructura ya bien montada, eso mismo pero a través de 4G o de 5G. Sí, claro. También luego me imagino que depende de cuántos aparatos quieras conectar, ¿no? Yo hasta la fecha estaba utilizando solo el ordenador, pero ahora ya que me estoy metiendo en, oye, pues un sistema eléctrico bastante potente que lo puedo monitorizar por diferentes formas y que ese mismo aparato tiene wifi o una alarma que igual va con internet, entonces ya todo eso que se conecte a un router, pues por supuesto ya es necesario, ¿no? Pero luego también has hablado que un router normal tiene antena dentro, entonces ¿hace falta ponerle una antena externa como tengo yo en la cabeza en el techo de la furgoneta? Eso, ¿cómo
¿Como cuánto crees que puede mejorar la conexión o la cobertura? Sí, muchísimo. Depende de lo que vayas buscando, pero evidentemente no es lo mismo tener la antena interna del router a tener una antena externa que la puedes colocar a lo mejor en un mástil. Si tenemos, por ejemplo, una casa rural o una casa en el campo, no es lo mismo colocar una antena en el exterior, en un mástil, en un sitio elevado, porque es muy importante que no haya obstáculos para tener una buena recepción de una antena. Es muy importante que no haya obstáculos. No es lo mismo que la antena esté dentro de la casa a que esté fuera, en un mástil donde sí que tengo una buena visibilidad de la torreta de telefonía móvil. No es lo mismo eso y tampoco es lo mismo que sea una antena pequeña que grande, que direccional, omnidireccional. Esto también es importante tenerlo en cuenta y eso hace que la señal sea mucho mejor y sobre todo, lo más importante, que la señal sea muy estable. Por ejemplo, hace un año escaso, una cosa así, hice una serie de vídeos de un router y de unas antenas de una marca muy especial que se llama Pointing, que eran unas antenas 4G. Básicamente tú la colocabas en un mástil y lo enroscabas en el router y lo que conseguías era mucha mayor estabilidad. Y me contactó una empresa que iba a hacer una instalación en una casa rural muy bonita, con una piscina preciosa. Bueno, era un hotel de lujo. ¿Qué problema tenía ese sitio? Que evidentemente estaba en medio del campo. Era muy caro, era un sitio idílico, pero le fallaba la conectividad. ¿Qué es lo que hicieron? Colocaron un router con esta antena y lo que consiguieron fue que la velocidad fuera muy estable. Aparte que doblaron la velocidad, lo importante era la estabilidad, porque a lo mejor tú haces un tercio de velocidad y a lo mejor te da una velocidad, pero ya sabes que te habrá pasado a ti, que tiene muchos altibajos, tan pronto estás a 4 megas como que estás a 20. Entonces, claro, con este tipo de antenas bien orientadas, bien colocadas, lo que consigues es mucha estabilidad. Y eso es algo muy importante, porque no haces nada con que en un momento tengas 20 y en otro 4. Casi es mejor tener siempre 10 y que haya 10 constantes a que haya esos altibajos. Y bueno, se quedaron muy contentos la gente del hotel porque habían conseguido eso, doblar la velocidad y luego el que sea estable. Porque cuando estamos hablando de conexiones de fibra, el decir que pasar de 600 megabits por segundo a 1 giga realmente es que da igual, porque realmente vas a hacer lo mismo. Pero cuando estás hablando de pasar de 4 a 8 o de 6 a 20 megabits por segundo, es la diferencia entre ver o no ver Netflix, la diferencia entre poder navegar sin cortes, esa es la diferencia. Cuando estás hablando de velocidades tan bajas, porque estás en una zona límite de las antenas, en la zona donde llega muy justa la cobertura, el ganar esos pocos megabits por segundo es un mundo, es la diferencia entre tener o no tener conexión. Y eso se gana con antenas, y con antenas sobre todo exteriores. Yeah. Bueno, ahora te quería hacer una pregunta de esto, pero sí, al final yo la necesidad que tengo y creo que la mayoría de personas que viajamos en furgoneta que vemos es eso, que llegas a un sitio, igual te ponen el móvil que sí, que tienes cobertura, pero vamos, que funciona muy, muy lento y que es desesperante, ¿no? Y entonces el poder amplificar un poquito esa señal para, oye, por lo menos hacer ciertas cosas, pues igual no te vas a poner a, yo qué sé, a descargar un montón de datos o a subir, pero oye, por lo menos para salir del paso, pues es creo lo que buscamos. Como normalmente yo no tengo problemas, algo que se me ha pasado por la cabeza es decir, que esto no sé si existe, por eso lo quería hablar contigo. Sí. Decir, oye, en vez de llevar una antena siempre fija en el techo, igual hay algo que yo pueda conectar al router que tengo dentro de la furgoneta o que voy a tener. Algo de forma puntual, pero algo grande que ponga fuera de la furgoneta para que coja muy, muy buena señal esos pocos días que igual me puede pasar 2, 3, 4, 5 días al mes de estar en sitios sin nada de cobertura para decir, oye, pues me puedo quedar en este sitio increíble que estoy porque puedo seguir trabajando gracias a esta antena que saco fuera, la dejo y con un cable, yo qué sé, largo, lo enchufo hasta el router. No sé si eso existe, si tú lo ves viable. Sí, sí que existe, pero yo creo que casi vale más la pena colocar algo fijo, que se quede siempre ahí, que siempre esté amplificando la señal y ya Sí. está. Que tú estás en una zona que va sobrado de cobertura, da igual, te la va a amplificar y aún vas a tener mejor. Que estás en una zona con poca cobertura, te la va a amplificar y vas a tener la diferencia entre poder y no poder navegar. Porque el tener que estar todo el tiempo entrando, saliendo, poniendo la antena, atornillándola, ahora va a conectarle el cable, no sé, ya que hacer la instalación yo la dejaría fija. Hay antenas precisamente para ese tipo de vehículos, hay antenas especiales para autobuses, para caravanas,
caravanas, para camiones, precisamente para poder dotar de esa conectividad extra. No son antenas, como te puedes imaginar, ultra grandes, ultra pesadas, con un mástil que salga a 2 metros por encima de la caravana o del camión, porque no tendría sentido, pero sí que están diseñadas para eso, están diseñadas para precisamente amplificar. Yo, por ejemplo, estoy esperando a recibir un router antena que básicamente lo que hace es, hay que tener en cuenta que existen básicamente dos tipos de antena, las direccionales y las omnidireccionales. ¿Qué ocurre con una antena omnidireccional? Que una antena omnidireccional recibe la señal de todas partes, de 360 grados, pero no focaliza, es decir, recibe de todos sitios. Y el problema que tiene es que si la señal no es muy fuerte, pues no le llega bien. Es como si dijéramos una bombilla. Una bombilla irradia luz en todas direcciones. Y luego están las antenas direccionales. Las antenas direccionales lo que tienen es que focalizan mucho la señal, de tal manera que lo podríamos asimilar a una linterna. Si tú a esa bombilla le pones un cono, llega mucho más lejos, proyecta la luz muy focalizada en un espacio muy pequeño, pero a mucha mayor distancia. Entonces, si tú estás en una casa fija, estás en un sitio que colocas un mástil y colocas una antena y más o menos saber dónde está la antena de telefonía, tú puedes colocar una antena direccional porque tiene mucha mayor ganancia, la enfocas más o menos, luego con la propia aplicación del móvil o del ordenador, como sea, la vas moviendo hasta que te da el máximo de intensidad, la dejas bien atornillada y ahí se queda. Eso no se va a mover nunca. ¿Qué ocurre cuando estamos en movimiento? Cuando es algo que está en una caravana, que se va moviendo, que un día la aparcas en un sitio, otro día en otro, que ahí ya no te vale una antena direccional, porque claro, cada vez que llegaras a un sitio tendrías que subirte a la caravana o coger la antena y moverla para ponerla en la dirección óptima. Eso está claro. Entonces, eso no es viable. Entonces, en función del uso que queramos, vamos a elegir entre una antena direccional y una omnidireccional. Lo ideal es una direccional porque nos da mucha mayor ganancia, pero en muchos casos, como es el vuestro, tiene que ser una omnidireccional. Las hay más grandes, más pequeñas y, sobre todo, lo más importante, las hay específicas para caravanas, para camiones, que son pequeñitas, algunas son magnéticas, que se pueden poner de manera pegada, por decirlo de alguna manera, en cualquier soporte metálico, en cualquier parte metálica de la caravana o del camión o de lo que sea. Y luego hay una antena, más que una antena es un router, que no lo he probado aún, está a punto de llegarme y no lo he probado. Os digo cómo funciona en teoría, lo he visto funcionar pero no lo he probado. Que lo que lleva son los dos sistemas, lleva una antena direccional y una omnidireccional y además lleva un motor de tal manera que gira. Wow. Cuando tú, de hecho, este sistema se puede utilizar incluso en movimiento, porque este sistema lo inventaron para los barcos. Como los barcos muchas veces van navegando cerca de la costa, necesitan tener conectividad, pero están en movimiento, van variando su posición respecto a las antenas de telefonía que están en la costa. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Lleva dos antenas, una direccional y una omnidireccional. La omnidireccional la utiliza como para detectar todas las antenas de telefonía, todos los postes que hay cerca, y va girando despacio y va escaneando todos los 360 grados y va detectando, tengo una antena en esta dirección que me da esta señal y esta calidad de internet, luego tengo esta otra en esta otra dirección, y se va haciendo como un mapa de situación. Y una vez que termina de hacer ese escaneo, lo que hace es ya, como sabe la dirección de la antena que tiene mayor ganancia, ya gira y se enfoca ella sola directamente con una antena direccional, se enfoca directamente ya a la torreta de telefonía y tú te despreocupas. Incluso si estás en movimiento, va escaneando y va buscando siempre la antena de mayor ganancia. Suena alucinante, pero es muy grande. ¿Tú crees que es algo práctico para poner en algo tipo una autocaravana, una furgoneta o algo así? Sí, se puede, evidentemente tiene una IP, una protección alta para ser de intemperie, y se puede colocar tranquilamente en el techo de una caravana o una cosa así, se atornilla y ya está. Además, tiene una función doble, porque muchas antenas o muchos routers a lo mejor solo tienen una función, que es o la de... Hay routers que solo reciben la señal 4G o 5G. Luego, si quieres, hablamos del 5G. Sí. Y el problema que tienen es que luego eso te lo tienes que llevar a un switch, o te lo tienes que llevar a un router, o te lo tienes que llevar a algún sitio, porque eso no emite wifi, solo, por decirlo de alguna manera, recoge la señal y da conectividad, pero por sí mismo no tiene conectividad. Entonces, esta antena tiene la doble función, que una vez que recibe la señal, ya lleva una antena wifi dentro, de tal manera que ya irradia la wifi para que ya dentro de la caravana o alrededor de la caravana ya tengas conectividad. Tiene esa doble función. Sobre todo esta es porque
se diseñó para barcos. Entonces tiene esa función que tú llegas con una caravana a un sitio, te despreocupas, la propia antena gira, se busca la mejor posición y ya está. Coges la caravana, te vas a otro sitio, la vuelves a dejar y ella sola siempre va a estar buscándose la mejor posición. Suena súper interesante, así que nada, echaremos un vistazo al vídeo, que nada, tengo mucha curiosidad. Pero luego habrá mucha gente que nos esté escuchando y diga, joder, pero me estás aquí contando de cosas súper complicadas y tal. Yo tengo un pequeño router, un MiFi, que se llamaban antes, ahora creo que se les pone menos ese nombre. Sí, 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 y siguen existiendo y tienen usos que están muy bien, evidentemente. Eso es. Y muchos dirán, joder, yo estoy a gusto con eso y tal. Mira, yo personalmente creo que la primera vez que viví en una furgoneta en 2015 era lo que yo usaba. Y luego ya pues dejé de usarlo porque no veía muchas mejoras respecto al móvil, ¿no? Lo veía otro trasto más que tenía que cargar y tal. Y como solo usaba normalmente un aparato por wifi, pues no le veía sentido. Pero sé que a ti personalmente no te gustan mucho y que prefieres un buen router con o sin antenas, pero lo prefieres, ¿no? Sí, a ver, como todo en tecnología no hay nada bueno ni malo, depende del uso. Evidentemente tú cuando estás hablando de un router como tal, para empezar necesitas una toma eléctrica, necesitas un enchufe, ¿sabes? Y luego tiene ciertas dimensiones y las antenas ocupan su lugar. Es decir, que si tú a lo mejor dices, oye, yo ahora tengo que ir de viaje y tengo que ir con el ordenador trabajando en el tren porque viajo mucho. Entonces no vas a llevar un router de esos y en el tren conectándolo al enchufe, eso está claro. Para eso va muy bien un MiFi. El MiFi es eso, es algo que tú llevas en el bolsillo, que a lo mejor o vas de viaje con la familia en el coche, llevas un MiFi y pues la mujer va escuchando un podcast, los dos niños atrás van conectados con cada uno con un tablet viendo películas o Netflix o lo que sea. Es decir, es cómodo. Un MiFi es algo que es muy cómodo, que es pequeño, que le dura mucho la batería y tiene ese uso, tiene el uso de la portabilidad. Da una buena conectividad, es muy portable, es muy pequeño y le dura mucho la batería. Y no tienes que estar todo el rato compartiendo con el teléfono, que ahora se me desengancha. Es decir, es una manera de tener internet de manera portátil. Pero claro, cuando estás hablando ya de una caravana o de una casa en el campo, o estás hablando o de un barco, por ejemplo, en ese caso ya, claro, ya estás hablando de una estructura física fija en el sentido de que es una habitación con ruedas, pero no deja de ser una habitación. Ya no tienes por qué tener una cosita pequeñita Sí. encima de una mesa que a lo mejor te tienes que acordar que cada 3 días lo tienes que poner a cargar, porque si no la batería se le gasta, pero si la tienes siempre con la batería conectada, acabas matando la batería. Entonces, en estos casos, lo ideal es tener un router. ¿Qué es mejor, un router o un MiFi? No, tienen usos distintos. Yo para movilidad utilizaría siempre un MiFi y luego ya para una estructura fija utilizaría siempre un router. Sin más, es así. Vale, perfecto. Y vale, no, está clarísimo. O sea, que entonces creo que por tu parte nos iríamos más hacia un router. Y ahora sí, ya estamos en 2022 cuando estamos grabando esto. Esto igual lo estáis escuchando en 2024, quién sabe. Pero ahora mismo estamos en ese cambio del 4G al 5G. Así que, venga, cuéntanos un poco qué ventajas ves tú para nuestro uso, como pues teletrabajar, como puede ser mi caso en una furgoneta, o mucha gente que lo utiliza como ocio, el tener 5G, ¿no? El apostar por un router ya más moderno con 5G en vez de 4G, porque yo estoy mirando y veo que están los dos en el mercado. No estamos en el momento que solo hay 5G, ni que los 5G son carísimos, inaccesibles, sino que están ahí, ¿no? Sí, a ver, mira, la principal diferencia es, bueno, evidentemente cualquier router o cualquier MiFi, cualquier cosa que sea 5G, también es 4G, eso está claro. Si tú le metes igual que un teléfono, si tú tienes un teléfono 5G con una tarjeta 5G, cuando haya 5G te pillará 5G, pero si no hay 5G te pillará 4G y si no hay 4G te pillará 3G, eso está claro, ¿no? La gran diferencia del 5G y del 4G a efectos prácticos para vosotros, para el perfil vuestro, está sobre todo en la banda de 700 MHz que acaban de liberar y que se está empezando ya a implantar en España. Y funciona de la siguiente manera. El 5G es verdad que es muy rápido y cuando la gente habla de 5G, habla de, es que claro, con el 5G vamos a poder ir a velocidades de 1000 megabits por segundo, de 2000 megabits por segundo, de 3000 megabits por segundo. Eso a vosotros os da igual. ¿Por qué? Muy sencillo, porque ese tipo de conexiones tan ultra rápidas están siempre en las ciudades. Están en el centro de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, en las grandes ciudades, en el centro. Pero tú
allí tienes tu fibra, tú tienes tu conexión en tu casa o en tu oficina de fibra. ¿A ti qué más te da que el 5G sea súper rápido? El 5G como mucho es para cuando tú te vas a un concierto o te vas a un centro comercial con tu pareja, pues para sacar el teléfono y tener una conexión rápida. Pero realmente ahí te da igual tener 100 megas por segundo que 1000, porque el uso que vas a hacer es eso, es ver un Netflix, el Twitter y cosas así. Sí. ¿Dónde está la gran diferencia? La gran diferencia está en la banda de los 700 MHz, lo que se llama la banda N20. Todo el mundo sabe y recordará que ha habido varios movimientos de que ha habido que resintonizar las televisiones que decían hay que volver a resintonizar y el gobierno ha sacado tal frecuencia y ha empujado a las operadoras y han pagado tanto dinero. ¿Por qué es eso? Porque el espectro radioeléctrico es limitado, por eso que tú no te puedes poner una emisora de radio si no te da permiso el Estado, vamos a dejarlo así, en cada zona tiene competencias la comunidad autónoma, el ayuntamiento, quien sea, pero el espacio radioeléctrico es finito, por lo cual para que tú te metas en una frecuencia a emitir un programa de radio, con una emisora de radio, te tienen que dar una licencia para decir, oye, esa frecuencia es para ti. Entonces, lo que han hecho es lo siguiente: la TDT, la televisión, cada vez se ve menos y nos hace falta frecuencias nuevas. Las frecuencias son las que hay y nos hace falta quitar servicios de una frecuencia para dárselo a otro, porque ahora hay más gente que se comunica a través de la telefonía móvil, vamos a llamarlo así, que viendo la televisión. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Cuanto más alta es la frecuencia, mayor velocidad de acceso tenemos, pero tiene peor penetración, llega menos lejos. Cualquier obstáculo lo para. Por eso, la gente sabrá que en los routers actualmente tenemos dos frecuencias, la de 2,4 y la de 5 GHz. La de 5 GHz es más rápida, alcanzamos mayor velocidad, pero tiene el problema de que como te vayas una o dos habitaciones que te alejes del router, ya no tienes cobertura de 5 GHz. Y la de 2,4 llega mucho más lejos. Eso ocurre siempre en cualquier frecuencia, en los radios. Entonces, en el 5G básicamente tenemos dos frecuencias. La de 3500, que es muy rápida, que es la famosa que podemos llegar a velocidades de 2 megabits, o sea, de 2 gigabits por segundo, de 3 gigabits, es decir, 2000, 3000, 4000 megabits por segundo, pero tiene el problema de que llega a muy poquita distancia, por lo cual para ese tipo de conexión va a hacer falta colocar muchísimas antenas, pero muchísimas. Vamos a tener que llenar las ciudades de antenas, no como ahora que son unos postes que hay cada ciertos edificios. En los tejados va a haber que colocar muchas antenas y el internet va a ser muy rápido, pero eso solo va a valer básicamente para las ciudades y para el coche conectado y este tipo de cosas. Pero luego la frecuencia de 700 MHz es lo que era la TDT. ¿Qué es lo que han hecho? Han quitado la TDT de la frecuencia de 700 para dárselo al 5G. Y es lo que se llama el 5G rural. ¿Por qué se llama el 5G rural? Porque en muchos sitios no llega el internet, no llega una buena cobertura de 3G o de 4G, pero sin embargo sí que pueden ver la televisión, sí que les llega la TDT. Sí. Eso es lógico, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta frecuencia? Que da menos velocidad. No vamos a llegar a los 2000 o 3000 megabits por segundo. Vamos a llegar a 80, 90, 100 megabits por segundo, mucha menos velocidad. Sí. Pero va a tener una penetración muy grande. Es decir, vamos a poder llegar a zonas muy apartadas, en medio del campo. Entonces, para esa gente que está en medio del campo, que no tiene acceso a internet, porque por supuesto no es que no les llegue una conexión de fibra, es que no les llega ni el ADSL ni les llega el 4G. Hay gente que básicamente, tú lo sabes muy bien, que a lo mejor vas con la caravana, te metes en según qué parte del campo y directamente tienes cero cobertura, no tienes conectividad. Entonces, ahí es donde va a actuar el 5G rural. El 5G rural va a dar conectividad a todo el mundo, a toda España. Bueno, a toda España no, a todo el mundo, porque va a poder dar conectividad a zonas remotas en el Amazonas, en México, yo qué sé, en las zonas profundas de Sudamérica donde tampoco hay conectividad. Vamos a llegar o se va a llegar con esa frecuencia. No vas a tener los 2000 megabits por segundo, pero sí que a lo mejor vas a tener 50 o 60 megabits por segundo. Y tú sabes muy bien que con 50 o 60 megabits por segundo es que eres el rey del mundo. Puedes hacer todo. Entonces, ahí es donde de verdad va a cambiar el mundo para el tipo de usuario como tus seguidores. Ahí es donde va a cambiar todo el 5G. Por eso es importante que en estos casos a lo mejor te plantees el comprar un equipo 5G, no porque vayas a ir a 5 megabits, o sea, a 5000 megabits por segundo, que digas, no, es que me han dicho, no es por eso, no es para que vayas ultra rápido, es para que tengas conectividad, es que para
para que tú, en medio del campo con tu caravana o en medio del campo con un MIFI o en medio del campo donde sea, puedas hacer una videoconferencia, sin más. Y esa frecuencia se licitó el año pasado y ya se ha empezado este año a colocar antenas. De hecho, yo ahora tengo que probar 5 routers 5G y seguramente en 1 o 2 semanas me voy a ir a probarlos en las primeras antenas de 700 MHz que han colocado, porque ya las están colocando en España. Evidentemente, no se hace de hoy a mañana no va a estar toda España con esas frecuencias, pero poquito a poco se va a ir extendiendo y se va a cubrir toda España y todas partes del mundo con los 700 MHz y ahí es donde va a estar el auténtico cambio. Qué bueno, nada, súper interesante. No lo sabía porque yo sí que me acuerdo cuando empecé a investigar el 5G, me quedé con eso, ¿no? Que sí, que si estás cerca de una antena de 5G, que todo va genial y es un sueño, pero que es muy difícil estar un poco fuera de la civilización conectado a esas antenas, ¿no? O sea que por lo que dices tú, eso va a cambiar y no sabes lo que me alegro. Entonces ahora no sé si te quieres mojar un poco con tema de marcas o modelos, con algo que tú crees que para lo que nosotros buscamos puede ser interesante. Mojarme no. Te digo por qué. Porque he probado de todo y muchas veces hay diferencias muy pequeñas. Porque a lo mejor tú pruebas una marca y dentro de cada marca diferentes modelos y sí que te estás moviendo en a lo mejor decir, bueno, es que este modelo me está dando 625 megabits por segundo en 5G y este otro en vez de 625 me está dando 500. Evidentemente es más 625 que 500, pero es que a ti eso te da igual. Eso es lo que estamos hablando. Son mediciones que a vosotros casi es más. Yo casi vería más importante un router que tenga antenas desenroscables para poderle colocar, si hace falta, un latiguillo, un pigtail, poderle colocar un cable para llevarlo a una antena. Yo veo más importante un router con antenas desenroscables para poderle enroscar una antena que cualquier otra cosa. Y ahí sí que ya hay mucha variedad de routers, porque los hay con antenas desenroscables, sin antenas desenroscables, hay de muchos tipos. Y luego ya, claro, en función de lo que estés buscando, hay mayor o menor precio. ¿Sabes? El problema que hay ahora con el 5G es que como es una tecnología muy nueva, el problema que tiene ahora mismo el 5G es que de momento no todas marcas tienen router 5G y los routers que hay en cierto modo son caros porque la novedad hay que pagarla. Entonces a lo mejor dices, vale, MacHosan me está diciendo que me compré un 5G porque así lo tengo para el futuro, porque para cuando esté la banda de 700 es muy importante. Pero ahora estoy yo mirando routers y me están costando un dineral los 5G y los 4G son muchísimo más baratos. Pues no lo sé, a lo mejor igual ahora te interesa comprarte un 4G y esperarte un poco. Eso ya cada cual lo tiene que valorar. Desde luego, si te lo puedes permitir, yo compraría ya un 5G, eso está claro. Sí, a ver, efectivamente yo creo que si esto lo hubiese hecho hace un año, pues igual sí que hubiese apostado todavía por el 4G, pero también un poco con todo lo que me estás contando, que parece que el 5G pues va a ser interesante para nosotros, yo creo que sí, efectivamente apostaré por un 5G y nada, estaré un poco en la búsqueda. Y sobre todo, perdona que Sí. te corte, muy importante las antenas. O sea, porque a la larga la antena es lo que va a recibir la señal. Yeah. Y el tener una buena antena es muy importante. O sea, volvemos a lo mismo. Donde va sobrado de cobertura, donde no tienes problema de cobertura que te llega la señal perfecta porque estás muy cerca de una antena, tener una buena antena o una mala antena, pues bueno, en cierto modo, una antena buena siempre es mejor que una mala, eso está claro, pero no es determinante. Donde es determinante es cuando estás con muy mala cobertura. Porque si tú tienes un router muy bueno, pero al fin y al cabo el router va a manejar la señal que le llega, eso está claro. Si no le llega señal, no haces nada. Ese router va a decir, ¿y yo qué quieres que haga con esto? Entonces a lo mejor dices, bueno, me gasto menos en el router, me compro un router un poquito menos bueno, pero me voy a comprar una buena antena o me voy a comprar una antena externa. Entonces a lo mejor ese binomio lo veo más interesante que no comprar un super router, ¿sabes? Porque el router a la larga va a manejar, es como un buen cocinero. Sí, tengo un muy buen cocinero, pero si le doy ingredientes malos, ya no va a poder hacer nada decente, ¿sabes? Sí,
Y luego además que nosotros, claro, el problema es el que llegue la señal. Luego dentro de la furgoneta distribuir la señal es muy fácil porque tenemos muy poco espacio, no es como una casa, ¿no? En una casa grande, pues igual sí que te interesa, no lo sé, ¿eh? Más tener un router un poco más potente para que pueda llegar a más sitios esa conexión wifi. Pero claro, el problema de nosotros no es ese, es más el recibir el 4G. No creas, bueno, a ver, yo nunca he tenido una caravana ni he viajado en caravana, ¿no? Hablo sin saber, pero me imagino que muchas veces vosotros en la caravana, pues sí, dentro tienes tu caravana, tu roulotte o un camión adaptado, lo que sea, pero a la larga porque lo tienes, pues porque te gusta la naturaleza, porque te gusta viajar, a lo mejor estás en un sitio muy bonito, en medio del campo, pero también te gustará estar a lo mejor afuera con el teléfono móvil jugando con tu hijo al fútbol o debajo de una palmera o debajo de un pino allí durmiendo la siesta con conectividad. Es decir, que también es importante que la conectividad wifi, no te digo yo que te llegue a 1 kilómetro, pero bueno, que no se circunscriba justito a la caravana, que digas, jo, es que estoy en un sitio muy chulo, ahora me iría a echar la siesta debajo de ese pino tan grande, pero no puedo ir porque me gustaría leer un poquito o me gustaría ver un vídeo y no puedo porque estoy a 50 metros de la caravana. O sea, eso cada cual, vuelvo a lo mismo, cada cual tiene que valorar su entorno. No hay una solución ideal porque las circunstancias de uno y de otro cambian. Otra cosa que también tengo que aclarar es que el que quiera viajar, el que diga, oye, yo te lo he comentado antes de antes de grabar esto, hace poquito me escribió una persona que se había jubilado y se había comprado una caravana y se iba a dedicar a viajar por toda Europa, a ver Europa con la caravana y iba a estar varios años y me preguntaban lo mismo, oye, ¿qué router que me pongo en la caravana para tener conectividad? Cuando viajamos, sobre todo tenemos que tener claro las frecuencias, porque las frecuencias no son las mismas para todos los países. De hecho, mucha gente, ahora ya no tanto porque la gente ya tiene más información, a lo mejor se compraba un móvil chino muy barato y se lo compraba en AliExpress o donde sea, le llegaba el router, perdón, le llegaba el teléfono móvil de China y aquí en Europa no le funcionaba. ¿Por qué? Porque ese móvil estaba preparado para las frecuencias chinas, estaba preparado para Sí. las bandas que se manejan en China, porque no son las mismas las que se manejan en Asia, que en América, que en Europa. Entonces, eso es una cosa que también a la hora de comprar el router tenéis que tener claro, que tenéis que mirar qué bandas tiene. Si tú te compras un router en España, que se vende en España, y tú lo que quieres es ir con tu caravana por España, no vas a tener ningún problema. Pero si ya quieres empezar a viajar, ahí sí que ya eso te lo tienes que plantear. O si eres una persona ya muy viajera que dices, oye, yo me quiero comprar un MiFi porque viajo mucho y tan pronto viajo a Sudamérica como a Asia, como a África, porque soy el típico mochilero. Que sepas que a lo mejor el MiFi que te compras te va a funcionar muy bien en Europa, pero no vas a pillar nada de cobertura en Asia. Entonces ahí tenéis que mirar las fichas técnicas, tenéis que mirar las bandas que pilla, las frecuencias, porque hay algunos que solo valen para Europa, otros que solo valen para América. Hay otros que sí que son universales, que pillan todas las frecuencias, que te da igual a qué parte del mundo viajes. Y eso es una cosa que también tenéis que mirar. Como ya digo, si solo te vas a mover por Europa o por España y dentro de Europa solo, pues los países más importantes, básicamente todos manejamos las mismas frecuencias. Pero si ya eres mochilero, que digo yo, si ya eres de los que te gusta mucho viajar y eres un trotamundos, bueno, ahí te lo tienes que mirar también. Sí, sí, no, joder, súper interesante. Y oye, bueno, pues, oye, José Antonio, nada, ha sido un placer de ver esta charla por mi parte, ya está, no sé si hay algo más que quieras contarnos. No, nada más. Podríamos hablar mucho, pero bueno, si de todos modos, si alguien quiere más información, en el canal de YouTube, precisamente estuve en el mobile hace un mes y bueno, entrevisté a una persona que conocía yo de Pointing, de antenas Pointing, que son unas antenas de las que he hablado en el canal. Sí, También hablé con los de AVM y bueno, tenéis en el canal vídeos de 5G, de 4G. Tenéis una entrevista que sí que os recomiendo a todos que veáis, que es una entrevista, como voy a empezar una serie de vídeos sobre 5G, traje a la persona encargada de unos laboratorios, bueno, en el vídeo está explicado, unos laboratorios de 5G para hacer el control del despliegue del 5G en Cataluña, y allí hablamos sobre el 5G y sobre las bondades que tiene el 5G. Hablamos parte de lo que os he comentado ahora del 5G rural y bueno, allí en el canal de YouTube, allí tenéis todo centralizado para bueno, el que quiera profundizar un poquito más.
Sí, bueno, porque es que si José Antonio nos ha ayudado mucho con esto de tener internet en la furgoneta, pero es que si vivís en una casa, como una persona normal, no como yo, pues os va a poder ayudar muchísimo más, porque es que en todas sus redes sociales es increíble todo el contenido que tiene, ¿no? Que además me consta que ayuda a muchísima gente. Pero, por ejemplo, un vídeo que vi que me gusta mucho, me hizo mucha gracia, es, bueno, un vídeo en el que ayuda a hacer ver esto es para alguien que teletrabaja, ¿no? Por ejemplo. Y es un vídeo con el que nos puede ayudar a hacer ver que nuestro jefe se crea que estamos teletrabajando desde Sí. España cuando en realidad podemos estar, yo qué sé, en Australia, ¿no? Porque sí, teletrabajar pues te da un poco esa libertad. Y bueno, efectivamente, pues en su canal de YouTube tiene un montón de vídeos y también está en más redes sociales porque, bueno, ¿cómo es tu canal de YouTube y dónde más te podemos encontrar, José Antonio? Sí, el canal de YouTube se llama Naseros y Naseros porque proviene de la palabra NAS, que hablo mucho, bueno, ahora ya menos, pero en su época cuando nació hablaba mucho de NAS, que es almacenamiento en red, y se llama Naseros. Y luego a mí me podéis encontrar en Twitter como @macjosan y luego también lo que es el Twitter oficial del canal como @naseros_com. Y ya está. De todos modos, si vais a www.naseros.com, allí está todos los métodos de contacto, está todo allí centralizado. Buenísimo. Y bueno, eso habremos creado un enlace que sea viajandosimple.com/redes, que dejaremos absolutamente todo lo que hemos hablado y también a ver si consigo que por lo menos nos pase 2 o 3 o 4 rutas que le parezcan interesantes para nuestra forma de viajar y los pondré por ahí también para que le echéis un vistazo, porque yo en esa búsqueda estoy ahora mismo, así que sería de gran ayuda. Y bueno, también dejaré un enlace en la descripción a Zalba Caldú, ya sabéis que es el seguro para furgonetas camper, vehículos clásicos o lo que queráis. Así que, oye, nada más por mi parte, José Antonio, de verdad, ha sido un verdadero placer, hemos aprendido todo, estoy seguro que muchísimo. Así que nada, gracias y gracias. A ti, hasta luego. Un abrazo, chao.